Saludos y bendiciones. A continuación, la ponencia Valor del acompañamiento andragógico en la transformación de las prácticas pedagógicas, por Magíster en Educación Kelis Durley Macea González y mi persona, Magíster en Educación Jaime Alberto Pérez Díaz. Para contextualizarnos en este trabajo, es necesario comprender que en la institución educativa donde se hizo este estudio, se encontró inicialmente que las prácticas de los docentes eran unas prácticas tradicionales. Estos docentes se resistían al cambio y se encontraron políticas descontextualizadas. Esto significa que se implementan algunos programas en favor de la calidad educativa, pero no responden a los contextos. Y además de la resistencia al cambio del docente, eso hace que el problema sea aún más tenso. Entonces, ¿qué pretende o pretendió esta unidad investigativa? Transformar ¿qué? Las prácticas pedagógicas por medio de la reflexión, es decir, no es algo externo, es algo interno. Desde el mismo ser docente se puede lograr una transformación. La metodología utilizada es la investigación-acción, ¿cierto? Y hablamos del acompañamiento andragógico, es decir, del adulto o del experto o del tutor o facilitador que acompaña al otro adulto, en este caso profesional docente, que después explicaremos con mayor detenimiento. Como marco teórico de esta investigación, nos soportamos en la teoría sociocrítica de Habermas, sin duda en la pedagogía sociocrítica de Paulo Freire y McLaren y Hirous. Como la base es la reflexión, porque desde ahí es que nace la transformación, entonces trabajamos el pensamiento reflexivo de Schoen y de Dewey. Y en cuanto al modelo andragógico, que acá también lo llamaremos acompañamiento andragógico, Alexander Katz, Nobles y Adam. Cabe aclarar que las dos categorías principales de esta investigación son la práctica pedagógica y el acompañamiento andragógico. Se debe entender como práctica pedagógica, que es lo más íntimo del ser maestro. Es decir, maestro y práctica pedagógica van de la mano. Y no se deben entender simplemente como unas técnicas, ¿cierto?, para enseñar, sino todo lo que son las intencionalidades del ejercicio docente. Y ahí se involucra la ética, la moral, la política, los contextos y el mismo ser docente. Y como acompañamiento andragógico y como producto de esta unidad investigativa, definimos para este estudio el acompañamiento andragógico como las acciones desarrolladas de manera conjunta, no individuales, no son impuestas, no es de algo externo, sí, de afuera hacia adentro, sino que se acompaña en conjunto, ¿cierto? El facilitador acompaña, ¿para qué? Para estimular y motivar a los docentes a que se autoformen, se autorregulen y logren un aprendizaje permanente, sin dejar a un lado el potencial de las experiencias con las que cuenta el adulto profesional docente en su contexto sociocultural. Como metodología, sin duda es cualitativa, tiene un enfoque sociocrítico. Ustedes saben que hay dos vertientes, una sociológica y una educativa. Nosotros vamos por la vertiente educativa, donde aparece Freire, donde aparece Eliot, donde aparecen otros autores. Y las fases las tomamos de una variante de esta investigación acción educativa. La variante sería la investigación acción pedagógica de Bernardo Restrepo, que divide en tres fases y que esta investigación así lo hizo. La primera fase, la de construcción de la práctica pedagógica, la reconstrucción de la práctica pedagógica y la validación de la práctica pedagógica. Y como un punto alterno, configuramos el perfil del facilitador andragogo. Cada una de estas fases se desarrolló en una matriz de categorías que se explicará más adelante. A continuación, mi compañera Kelly Macea. Muchas gracias, profesional Jaime Pérez, y también nuestros agradecimientos a la Universidad Francisco de Paula Santander por abrir estos espacios de socialización de prácticas investigativas en pro del fortalecimiento de la educación. Si bien mi compañero Jaime ya les contextualizó acerca del propósito
investigativo de este estudio, el cual fue la comprensión para la transformación de las prácticas pedagógicas, mediadas estas por el aprendizaje entre pares y el acompañamiento andragógico. A lo largo del discurso, de hecho, han escuchado este término acompañamiento andragógico. En este caso es una estrategia metodológica adoptada por el equipo investigativo que parte de la andragogía como ciencia o arte de enseñar a los adultos, cuya finalidad en este estudio fue la de acompañar a los docentes adultos a gestionar procesos de aprendizaje permanente para transformar sus prácticas en contexto. Entonces aquí en esta presentación vamos los resultados. Cada columna o cada figura corresponde a cada una de las fases desarrolladas en la práctica pedagógica. Lo que se hizo fue una caracterización de sus prácticas, es decir, una radiografía de su accionar pedagógico en el aula. Por lo tanto, se contemplaron estas categorías: modelos pedagógicos, planeación, didáctica, evaluación y lo que tiene que ver con la relación teoría-práctica. Los hallazgos más relevantes en esta fase nos permitió encontrar que los maestros utilizan modelos eclépticos, es decir, toman de los aportes de cada uno de los modelos específicos, sino que toman de cada uno de ellos. Notamos que dentro de la planeación no se contempla la evaluación como un elemento importante. También notamos que dentro de sus prácticas hace falta incluir el trabajo colaborativo con los estudiantes. Además de esto, ellos no le daban relevancia a la teoría con relación a la práctica de experiencias, pero a la teoría no le daban mayor importancia. En la fase de reconstrucción, los obtenidos en la primera fase. En esta fase se hizo un grupo de discusión donde surgieron dos importantes interrogantes que fueron la ruta para avanzar. Estos dos interrogantes son: ¿el formato y o proceso de planeación es coherente con la realidad que se vive en el aula de clases y responde a las necesidades tanto de docentes como que influye de manera significativa el dominio teórico, apropiación de las teorías, enfoques y modelos pedagógicos en la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes? Fueron dos cuestionamientos importantísimos porque ellos aquí reflexionaron y se dieron cuenta que existían debilidades en sus prácticas. Entonces, de aquí se elaboró un plan de acción y se priorizó necesidades a atender. Dentro de esas necesidades, ellos mismos decidieron, ¿sí?, que había que ajustar el planeador de clase para que fuera más, ¿sí?, para que tuviera más relación lo que ellos planeaban con lo que hacían en el aula. También importante tuvieran conocimiento de una didáctica metacognitiva, ¿sí? Y entonces ellos mismos propusieron formarse, ¿sí? Capacitarse entre ellos sobre estas nuevas tendencias que fueron la metacognición, la teoría del cambio conceptual y la evaluación formativa. Entonces, una vez desarrolladas todas esas formaciones conjuntamente, se pasó a la fase de validación, es decir, mirar cuáles fueron los indicadores de efectividad luego de implementar esas nuevas prácticas. Entonces, aquí tenemos algunos índices. Se ajustó el planeador de clases y no solamente prácticas, los cambios que se hicieron. Además de eso, ya implementaban una didáctica metacognitiva y también destacaron la importancia de esa persona que los acompaña en sus procesos de transformación, en este caso el facilitador andragogo. Importante también dentro de estos hallazgos la configuración del perfil andragogo, que más adelantico se los voy a detallar para luego pasar aquí a esta parte donde notamos que a pesar de que se atendieron muchas necesidades encontradas, sí, muchas debilidades encontradas, todavía hay cosas por trabajar. Entre esas cosas por trabajar tenemos desarrollar actividades metacognitivas, ¿sí?, porque todavía se confunden con actividades cognitivas. Además de eso, es importante trabajar también el tiempo efectivo de la clase. Y en cuanto a la teoría del cambio conceptual, hubo avances en la parte conceptual, pero en la aplicabilidad todavía falta afianzar en esa parte. Entonces, dentro de estos hallazgos importantes tenemos el perfil del facilitador andragogo, ¿sí? Este perfil se configuró en el proceso,
¿sí? Fue una contrastación teórica, ¿sí? Con cada una de las fases desarrolladas. Entonces encontramos aquí que esa persona que acompaña debe ser buen observador de la realidad, debe actualizarse de modo permanente, debe organizar, sistematizar la información, debe comunicar, ¿sí? Esos resultados a los participantes. ¿Para qué? Para buscar soluciones a las debilidades encontradas. Debe facilitar herramientas para el autoconocimiento, la autorreflexión y la autorregulación. Además de eso, promueve la empatía, la armonía y un clima de confianza. Divulga a la comunidad educativa o a la comunidad intervenida, creativa de nuevas soluciones, porque vemos desde el punto de vista metodológico que el proceso es cíclico, el proceso no termina allí, es decir, se atienden unas necesidades, pero quedan unas insatisfechas que hay que seguir trabajando. Otro de los hallazgos importantes es lo que tiene que ver con la conciencia del cambio. Si uno de los propósitos era transformar el pensamiento del profesorado, es decir, que eso trascendiera, ¿sí? a la reflexión, entonces creemos que se logró de manera significativa una conciencia para el cambio. Y dentro de las conclusiones más relevantes del estudio, este estudio devela que hay docentes reflexivos, críticos, la mediación del acompañamiento andragógico para una dinámica constructiva social es importantísimo. También concluimos que las concesiones del profesorado influyen en su accionar, que es importante preparar las sesiones de clases con sentido y significado. Además de eso, la comprensión de la importancia que tiene la relación entre la teoría y la práctica pues en contexto. También encontramos la importancia de la didáctica metacognitiva, es decir, importante apropiarse, ¿sí? No solamente de la parte conceptual, sino de la parte metodológica y de la parte evaluativa fundamentada en ese constructo. El maestro por sí mismo accionar de manera individual y grupal, de autoevaluar su práctica y proponer acciones de mejoramiento continuo. Y el fácil perfil se forma en el proceso investigativo, ¿sí? También permite la gestión del conocimiento y la movilización de habilidades y competencias tanto investigativas como de prácticas específicas en contexto, contribuyendo de esta manera al saber científico. Muchísimo.